ciudad nunca duerme. Siempre hay algo que sucede, algo que se mueve en las sombras. Rascacielos imponentes perforaban el cielo, sus fachadas brillando con anuncios digitales. Cada pantalla contaba una historia, cada luz una promesa de un futuro brillante. Una cacofonía de ruido resonaba a través de los cañones de concreto, el estruendo de los autos voladores, el murmullo constante de la vida urbana. El ritmo pulsante de los clubes nocturnos, donde la música y las luces se mezclaban en un frenesí hipnótico. Las sirenas distantes gimiendo como bestias heridas, recordatorios constantes de la fragilidad de la paz. Este era Neo-Tokio, una metrópolis vibrante de vida, pero envuelta en un crepúsculo perpetuo de miedo. Una ciudad donde la esperanza y el terror coexistían en un delicado equilibrio. Debajo de la fachada reluciente, una oscuridad se pudría. Los callejones oscuros escondían secretos que nadie se atrevía a desenterrar. Sindicatos criminales, sus tentáculos en lo profundo de las venas de la ciudad, comerciaban con el vicio y la violencia. Sus operaciones eran meticulosas, sus movimientos calculados. Operaban en las sombras, sus rostros ocultos tras máscaras digitales, sus motivos tan turbios como el aire contaminado que ahogaba la ciudad. Eran fantasmas en un mundo de neón. Una tarde fresca, una joven con peculiares ojos rojos se encontró vagando por los callejones empapados de neón. Su nombre era Nezuko. Sus pasos eran ligeros, pero su corazón pesado. No tenía ningún recuerdo de este lugar, de esta vida. Todo era nuevo y extraño, como un sueño del que no podía despertar. Sus últimos recuerdos eran de nieve, sangre y el peso reconfortante de la mano de su hermano en la suya. Un pasado que parecía tan distante como las estrellas. Ahora, estaba rodeada de acero frío y ojos aún más fríos. Nezuko era diferente. Sentía que no encajaba en este mundo de metal y luces. Un poder latente dormía dentro de ella, una fuerza que desafiaba el orden natural. Era una chispa de esperanza en un mar de desesperación. Podía sentirlo corriendo por sus venas, una brasa ardiente esperando una chispa. Sabía que algún día, esa chispa encendería un fuego que cambiaría todo. Poco sabía ella que su destino estaba a punto de entrelazarse con el destino de este laberinto empapado de neón. Un destino que la llevaría a descubrir verdades ocultas y enfrentar desafíos inimaginables. Nezuko buscó refugio en una pequeña librería olvidada, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Escondida del resplandor de neón de la ciudad, que nunca dormía y siempre brillaba con una luz artificial. El aire interior era denso con el reconfortante aroma a papel viejo y polvo, un contraste marcado con el exterior. El anciano dueño, un hombre con ojos que contenían la sabiduría de los siglos, la observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sus arrugas contaban historias de tiempos pasados. Le ofreció comida y refugio, sintiendo un alma gemela en su mirada perdida. Había algo en ella que le recordaba a su juventud. Esta ciudad, dijo una noche, con voz grave y baja, es un lugar de sombras y luces, donde los sueños pueden convertirse en pesadillas. Devora a los que están perdidos. Las calles, aunque llenas de vida, pueden ser traicioneras. Se alimenta de su miedo, de su desesperación. Los rincones oscuros esconden secretos que es mejor no descubrir. Habló de las pandillas que gobernaban la noche, susurros de violencia y poder en cada esquina. Su crueldad amplificada por la misma tecnología que prometía progreso. La ironía de un futuro brillante manchado por la oscuridad humana. Habló de una oscuridad que se extendía como un virus, infectando cada rincón con su presencia maligna, corrompiendo el corazón de la ciudad. La esperanza se desvanecía lentamente, reemplazada por un miedo constante. Nezuko escuchó, con el corazón cada vez más apesadumbrado. Cada palabra del anciano resonaba con una verdad dolorosa. El dolor de la ciudad resonaba con un dolor profundo dentro de ella. Sentía una conexión inexplicable con el sufrimiento que la rodeaba. Puede que no entendiera este mundo, pero entendía el sufrimiento. Sabía lo que era sentirse perdida y sola. Entendía el impulso de proteger a los inocentes de las garras de la oscuridad. Un deseo ardiente de hacer una diferencia. Una noche, el dueño de la librería no regresó. La tienda, normalmente un refugio, se sentía vacía y fría. Nezuko lo encontró más tarde tirado en el callejón, su cuerpo inerte una sombra de lo que una vez fue.
con el pecho manchado de carmesí, la vida escapándose de él con cada segundo que pasaba. Una sola orquídea negra apretada en su mano sin vida, un símbolo de la tragedia que había ocurrido. La pena, aguda y repentina, le atravesó el corazón. Un dolor que no podía ser ignorado. La rabia, ardiente y consumidora, encendió la brasa dentro de ella. Una determinación feroz de luchar contra la oscuridad que había arrebatado a su amigo. Esa noche, la ciudad fue testigo de un nuevo tipo de terror. Un terror que acechaba en las sombras, veloz y despiadado. Nezuko, impulsada por el dolor y el poder que despertaba en su interior, se convirtió en un fantasma, un susurro de retribución en la noche iluminada por el neón. Su fuerza era inhumana, su velocidad un borrón. Se movía por la jungla urbana con una gracia que desafiaba la gravedad, sus ataques precisos y devastadores. Aquellos que se aprovechaban de los débiles se encontraron frente a una fuerza que no podían comprender. La noticia se extendió como la pólvora por las entrañas de la ciudad. Los rumores de un demonio, un espíritu de venganza, llegaron a oídos de incluso los criminales más endurecidos. Algunos lo descartaron como superstición, otros temblaron ante la idea. Pero para aquellos que habían sido víctimas, que habían perdido la esperanza en el frío abrazo de la ciudad, ella se convirtió en un símbolo de desafío, de retribución, de esperanza parpadeando en la oscuridad. La llamaron Kyojin, el demonio carmesí. Sección 4. El titiritero de píxeles. Mientras Nezuko desmantelaba las redes criminales de la ciudad una por una nueva amenaza surgió del éter digital. Se hacía llamar Overmind, un hacker fantasma que mantenía a la ciudad como rehén con su dominio de la tecnología. Overmind no estaba impulsado por la codicia o el poder, sino por un deseo nihilista de exponer la fragilidad de su mundo interconectado. Manipulaba los sistemas de tráfico, sumía distritos enteros en la oscuridad y mantenía como rehenes a las instituciones financieras de la ciudad con unas pocas pulsaciones de teclas. Se comunicaba a través de mensajes crípticos transmitidos en todas las vallas publicitarias digitales de la ciudad, burlándose de las autoridades con su impotencia, deleitándose con el caos que desataba. Nezuko, a pesar de su creciente fuerza, se vio superada. Sus puños no significaban nada contra un enemigo que existía solo en el ámbito digital. La ciudad, antes una sinfonía de luces y sonido, se convirtió en una pesadilla distópica. El miedo y la paranoia se apoderaron de la población a medida que Overmind apretaba su control, demostrando su punto con cada momento que pasaba. Nezuko sabía que no podía derrotarlo sola. Necesitaba entender este mundo a este enemigo si iba a protegerlo. Sección 5. Un baile bajo la lluvia digital. Nezuko buscó a la única persona que podía ayudarla a navegar por este laberinto digital. Una joven llamada Hana, una prodigio de la tecnología que dirigía un taller oculto en el corazón de la ciudad. Hana era conocida por su habilidad para manipular el código y su conocimiento profundo de las redes digitales. Este taller, escondido entre las sombras de los rascacielos, era un refugio para aquellos que buscaban respuestas en el vasto mundo digital. Hana, inicialmente cautelosa con la justiciera de ojos carmesí, accedió a ayudar cuando se enteró del verdadero objetivo de Overmind. Hana se convirtió en la guía de Nezuko en el mundo digital, enseñándole el lenguaje del código, el flujo de las corrientes de datos y las vulnerabilidades que se ocultaban tras las elegantes interfaces. Nezuko, a su vez, compartió su propia perspectiva única, sus instintos perfeccionados en la brutal realidad de las calles. A medida que pasaban más tiempo juntas, su improbable asociación floreció en una extraña clase de amistad. Hana, inicialmente intimidada por la tranquila intensidad de Nezuko, llegó a admirar su inquebrantable sentido de la justicia y su compasión por los débiles. Nezuko, a su vez, se sintió atraída por el espíritu fogoso de Hana, su inquebrantable creencia en el poder del conocimiento. Juntas, idearon un plan arriesgado y audaz para sacar a Overmind de las sombras digitales y llevarlo a una confrontación que no pudiera controlar. Sabían que no sería fácil. Overmind tenía ojos y oídos en cada rincón del ciberespacio, y cualquier error podría ser fatal.
Pero la determinación de ambas mujeres era inquebrantable. Nezuko y Hana pasaron noches enteras planificando cada detalle, anticipando cada movimiento de su enemigo. La ciudad, con sus luces de neón y su constante lluvia digital, se convirtió en el campo de batalla de su lucha. Cada esquina, cada callejón, cada línea de código era una pieza en el tablero de su guerra contra Overmind. La relación entre Nezuko y Hana se fortaleció con cada desafío superado, con cada pequeño triunfo en su misión. La confianza mutua creció y con ella, la esperanza de que podían derrotar a Overmind. Una confrontación que decidiría el destino de la ciudad que ambas habían llegado a llamar hogar. La batalla final se acercaba y con ella, la promesa de un nuevo amanecer en el mundo digital.